Feliz sábado a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Lodai, a ver los rostros que ya conocía. Me alegra mucho ver que seguimos firmes en la fe y al mismo tiempo me alegra ver rostros nuevos, porque eso quiere decir que la obra de Dios crece, seguimos adelante hasta encontrarnos con Jesús. Bueno, para los que no me conocen, que tampoco es muy importante que sepan quién soy yo, porque lo importante es la palabra de Dios. Pero mi nombre es Jesús Gómez, soy primer anciano de la iglesia de Concord, Hispana, y por cierto, el pastor Leal. ¿Cuántos conocen al pastor Leal? Oye, yo sé que todos lo conocen. Les manda saludos. Le tuve que pedir permiso para venir. No, le avisé y le dije, pastor, me han invitado a ir a Lodai. Y me dice, bueno, me saludan los hermanos de Lodai. Así que unos saludos de parte del pastor Leal para con ustedes. En esta mañana quiero que podamos meditar y contestar dos preguntas que a lo mejor ustedes tienen respuesta, pero sí me gustaría en estas dos preguntas profundizar en algún detalle que nos llamaría la atención y entenderíamos más a nuestro Dios. Las preguntas son: ¿cuál fue lo grave de Moisés al golpear la roca? ¿Saben la historia? ¿Sí? ¿Conocen la historia? Amén. Para los que no la conocen, no se preocupen, vamos a leerla en esta mañana. Pero la pregunta viene a mi mente y la comparto con ustedes, y es: ¿cuál fue lo grave de Moisés al golpear la roca? Bueno, vamos a contestar eso. Y número dos, vamos a contestar: ¿qué necesitamos para que brote agua viva de nosotros? Por cierto, esta pregunta tenemos que responder primero una cosa: ¿cuál es el agua viva que debe brotar de nosotros? Y segundo, ¿qué necesitamos para que brote agua viva de nosotros? ¿Están conmigo? ¿Me acompañan? Entonces, vamos a los relatos. El primer relato nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 6. Vamos a leer dos relatos. El primero de ellos, el de Éxodo 17, que nos narra el evento cuando Moisés golpea la roca en el nombre de Dios. ¿Saben ustedes eso, verdad? Y posteriormente leeremos el otro relato donde Moisés golpea la roca, pero ya no en el nombre de Dios. ¿Están conmigo? Ok, vamos a Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 6. ¿Lo tienen ahí con ustedes en su Biblia? Yo solo tengo acá conmigo tres versículos que me interesan, los tengo en pantalla. Pero es importante que nosotros podamos leer nuestras Biblias. Y si no tienes tu Biblia, pero tienes tu teléfono, con permiso de los ancianos, se les voy a dar permiso que lo saquen y que busquen eso, no nada más, ¿ok? Por cierto, también tienen página de Facebook ustedes aquí, ¿verdad? Sí, entonces sí le pueden dar like a la página de Facebook, es lo único. De ahí, por favor, enfoquémonos en nuestros teléfonos, en nuestras tablas, en nuestras Biblias, en leer lo que Dios nos dice. ¿Me acompañan? Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 6. La versión que tengo a lo mejor difiere de la de ustedes, pero
tiene el mismo sentido. Toda la comunidad israelita, todo el pueblo israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acompañaron, ¿me siguen en la lectura? El Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Les declaró Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Me detengo allí. Habían llegado a un lugar y ya no tenían agua. ¿Sí? ¿Están conmigo en el relato? Se había escaseado el agua. No sé si ellos traían agua, el relato no lo dice, pero cuando llegan a ese lugar, ellos estaban esperanzados. Si habían cargado agua, se les había terminado. Ellos estaban esperanzados que cuando llegaran a ese lugar, ¿qué iban a encontrar? Agua. ¿Necesitaban agua? Sí. Pregunto, ¿necesitamos agua nosotros? Sí. ¿Cuántos realmente han tenido sed un día? Todos han tenido sed. ¿Es desesperante tener sed? ¿Sí o no? Algunos dicen que cuando uno tiene hambre tiene mal carácter. ¿A ustedes no? ¿Ninguno de los de aquí? ¿Y cuando tienen sed? ¿Tienen mal carácter o no? No, desesperación. Vamos a... no quiero justificar al pueblo, ¿verdad? Pero el pueblo, necesitando agua, que era necesario, vienen y le reclaman ¿a quién? Según el relato, ¿a quién le reclaman? A Moisés. Le reclaman directamente a Moisés. Moisés hace lo correcto. Les hace la advertencia que no es a él que le están reclamando. Que en todo caso, a quien le están reclamando, ¿a quién es? A Dios. Porque al fin y al cabo Moisés solo era el profeta. Moisés solo era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y si le reclamaban a Moisés, realmente le estaban reclamando ¿a quién? A Dios. ¿Quién lo sacó de Egipto? ¿Moisés o Dios? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Moisés o Dios? Entonces el pueblo altercó, provocó, peleó, reclamó a Dios. ¿Cuántos le han reclamado a Dios? No me dejen solo, por favor. Yo le he reclamado a Dios. Yo también, yo le he reclamado a Dios. ¿Cuántos me acompañan que le han reclamado a Dios? Mis hermanos, qué amor más grande el de Dios, ¿verdad? Porque aún miserables de nosotros, reclamándole al gran Dios, y Él tiene misericordia y amor con nosotros. Y aquí vemos en el relato que aún el pueblo necesitado y con todas las maravillas que ya conocían que podía hacer Dios, le reclaman. ¿Y Dios les niega el agua? No, ese no es nuestro Dios. Al contrario, es un Dios que nos ama y que suple nuestras necesidades. ¿Porque nos portamos bien? No. Porque Él es amor. Porque Él te ama. Él suple tu necesidad. Él sabe de lo que tú tienes necesidad y Él suple tu necesidad. ¿El pueblo se había portado bien? No. Yo que Dios no les doy agua. ¿A ustedes? Por ahí dijeron, gracias a Dios tú no eres Dios. Continuemos con el relato, porque el relato nos lleva al versículo 5 y 6. Estoy en el 3.
Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y entonces Moisés vino a Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Estaba en peligro Moisés. Es que ese pueblo sí que era rebelde, no como la iglesia de Rodai, ¿verdad? Ustedes aman profundamente a sus líderes, ¿verdad? No los apedrean para nada, no. Correcto, así es. Este pueblo no, ¿verdad? Este pueblo era algo fuerte. Y llegamos al versículo 5 entonces. Moisés fue a Dios y Dios se le dice: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara. Detalle importante. ¿Qué vara? ¿Qué vara? ¿Qué vara tenía que tomar Moisés? Yo me pregunto, a estas alturas Moisés ya tenía varias varas. ¿O era la misma? No podemos decirlo, pero sí hay un detalle importante. Dios nos da indicaciones claras y nosotros debemos obedecer como Dios dice, ¿correcto? Dios dijo: toma en tu mano una vara. Moisés podía agarrar cualquier vara, pero no. Moisés le dice: toma en tu mano, ¿qué vara? La vara que tú usaste al golpear el río. Y entonces, versículo 6, dice Dios: allí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella aguas para que beba el pueblo. ¿Estamos bien con el relato? ¿Estamos claros? Si tienen alguna pregunta, se la hacen a cualquier anciano de los que aquí están fungiendo, ¿ok? Porque yo ya vine y ya me voy. Pero me gustaría que quedara claro el relato. Y termina el versículo diciendo: Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Y qué sucedió? Ustedes conocen la historia. ¿Qué sucedió? ¿Salió agua, sí o no? Sí. Ok. Pero es importante que nosotros tengamos claro este relato y que conozcamos algunos símbolos de este relato para que podamos entender o contestar la primera pregunta que teníamos para esta mañana. ¿Qué fue lo grave que hizo Moisés al golpear la piedra? Aquí Dios le dice: golpea. ¿Aquí había pecado Moisés? No. ¿Aquí le había faltado la obediencia a Moisés? No. Por cierto, fue tan obediente que fue a buscar la vara y se vino por la vara que Dios había indicado. Ahora, hay elementos importantes que nosotros debemos tener claros aquí para pasar al siguiente relato y poder contestar por qué Moisés cometió un gran error al golpear la roca en el segundo evento. Así que voy a ir a ellos. Son 3 elementos. Número 1, la vara. Número 2, la roca. Y número 3, el agua. Esos 3 elementos es importante que nosotros entendamos qué son, qué representan, para poder nosotros dar respuesta a nuestra pregunta de este tema. Primero, la vara. ¿Para qué utilizar la vara? ¿Para qué Moisés utilizó la vara?
¿Para qué Dios le dijo a Moisés que utilizara la vara? ¿Para qué? Para golpear la piedra, para azotar la piedra, para herir la piedra. La vara tenía una función. ¿Cuál era la función de la vara? Golpear la piedra, y al herir la piedra, ¿qué iba a suceder? Iba a brotar agua. Así que no perdamos de vista esto, porque es relevante que nos demos cuenta que la vara era el elemento para azotar, para golpear, para herir, que la roca. Y el resultado era, iba a brotar agua, o mejor dicho, brotó agua. En Éxodo 17:5, que ya lo leímos, encontramos esto que estoy aclarando, ¿verdad? No hay duda al respecto. La vara iba a servir como un medio de azote, de herir y de golpear la piedra. Ahora, ustedes pueden leerlo, o podemos leerlo nuevamente, donde está claro que la vara iba a golpear, y que al golpear iba a suceder el que brotara agua la piedra. Esa misma vara ¿es una vara de castigo o es una vara de bendición? ¿Cuántos han oído de que la Biblia dice de que con vara debes de castigar a tus hijos? Y algunos son bien literales en eso. ¿Cuántos han oído? ¿A cuántos les pegaron con la vara? ¿Es un castigo o es una bendición? ¿Es un castigo o es una bendición? Me dijeron por ahí, si esa vara tiene amor, vale la pena. ¿Les parece? Sí. No estoy dando permiso para que golpeen a nadie, ¿ok? Pero sí debemos entender que si Dios tiene un instrumento que me da libertad, aunque sienta que no es el mejor de todos, si Dios tiene un instrumento que abre camino en la dificultad, esa vara abrió el mar, ¿sí o no? Y el relato lo dice. Si Dios tiene un instrumento que a mí no me concuerda con la bendición de Dios, pero sacia mi sed. Si Dios hace algo que yo no entiendo, que no puedo explicar, pero es una bendición para mi vida, entonces es motivo para que alabemos el nombre de Dios. ¿Están conmigo? Hay veces podemos sentir algún golpe en nuestra vida, podemos sentir algún daño en nuestra vida, podemos vivir un momento difícil de dificultad, quizás podemos vivir un momento de sed espiritual. Y como el pueblo podemos culpar a Dios porque Dios nos ha traído a este desierto, ¿o no? Como el pueblo podemos nosotros reclamarle a Dios. Pero debemos entender una vez más que lo que Dios está haciendo en tu vida, o lo que permite que suceda en tu vida, tiene un propósito de bien y de bendición. ¿Y lo vivió el pueblo, sí o no? Saciaron su sed. Dios puede saciar tu necesidad. Y puedo decirte, ya lo ha hecho. Reconócelo y alaba. Amén. Vamos al otro elemento. La roca. Yo creo que aquí no vamos a tener discusión ni me voy a parar mucho. ¿Quién es la roca?
Cristo Jesús. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Jesús. Sin duda alguna, la roca es Jesús. Así que aquella roca que iba a ser golpeada por la vara representa o es símbolo de Jesús. Y al ser golpeada por la vara, aquella roca iba a dar ¿qué? Agua. Vamos al agua. Pero sin antes dejar el texto, la evidencia bíblica que nos dice con claridad que en todo el relato bíblico la roca es Jesús. Y hago la aclaración, en el relato bíblico simboliza a Jesús. Aquella roca que iba a ser golpeada, o aquella roca que golpea la estatua de del sueño de Nabucodonosor, es Jesús. En 1 Corintios 10:4, la evidencia bíblica es clara. Es clara la declaración que encontramos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién es la roca? Cristo. Ahora, este pasaje, al interpretar que la roca es Cristo, al mismo tiempo está aclarándonos o llevándonos al pensamiento que de Él se bebe agua. ¿Correcto? De Jesús nosotros bebemos agua. Bebieron agua espiritual y ahora espiritualmente nosotros bebemos agua. ¿Están conmigo? Es que, miren, cuando tengo temas así de interpretación, tengo que estar haciendo la pregunta, porque si hay alguna duda, retrocedemos un poquito. Pero es importante. La Biblia se interpreta a sí mismo, y lo estamos haciendo hoy. Y estamos dando la evidencia que la roca es Cristo, y que de la roca mana agua. Pregunta entonces, si de la roca mana agua, ¿quién es la roca? ¿Qué es el agua? Vida. El agua es vida. ¿Quién es el agua viva? Los llevo a que me acompañen a San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 39. San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Lo tienen allí? Si no, ya lo alcancé a poner en pantalla. En el último y gran día de la fiesta, ¿lo tienen ahí con ustedes? Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed. Estamos hablando de sed, ¿verdad? El relato nos hablaba de Éxodo, nos hablaba de sed. Si alguno tiene sed, venga ¿a quién? A mí. ¿De la roca sale qué? Agua. Si vamos a Jesús encontraremos agua. Agua viva. Saciaremos nuestra sed porque de ahí beberemos. ¿Correcto? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. ¿Quién es esa agua? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no había venido ¿quién? El Espíritu Santo
porque Jesús no había sido aún glorificado. Por cierto, guárdense esa parte final del texto, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Jesús ya fue glorificado? ¿Jesús ya fue glorificado? Sí. Sí, Jesús ya fue glorificado y está junto al Padre. ¿Están conmigo? Amén. Ok. Jesús ya fue glorificado. En este momento Jesús no había sido glorificado y por lo tanto el Espíritu Santo no había venido. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agua que se representa en el relato de Éxodo capítulo 17. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 17 nosotros encontramos que Jesús es la roca que fue herida por la vara, y al ser herida por la vara iba a brotar de él agua, y esa agua bajo el símbolo es representación del Espíritu Santo. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Por lo tanto, ese relato es importante que esté claro en nosotros para poder entender el relato de Números capítulo 20. Números capítulo 20. Éxodo 17 tiene el primer relato donde Dios le autorizó a Moisés golpear la roca. Pero en Números capítulo 20, Dios no le da autorización a Moisés de golpear la roca. ¿Están conmigo? ¿Me acompañan en Éxodo capítulo 20, versículos del 7 al 11? No olviden, por favor, estamos contestando dos preguntas que ya casi las contestamos. La primera de ellas es: ¿cuál fue lo grave de Moisés al golpear la roca? La primera vez, ¿estaba bien o no estaba bien? Sí estaba bien. La segunda vez, para allá vamos. ¿Qué necesitamos para que brote agua viva de nosotros? Pregunto, ¿qué es el agua viva? La palabra de Dios. Eso ya lo estudiamos, eso lo acabamos de leer. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua. Jesús es la roca y de él mana el Espíritu Santo, el agua. Ahora, ¿qué necesitamos para que brote el Espíritu Santo de nosotros? También para allá vamos. Pero contestemos la primera. ¿Cuál fue lo grave de Moisés al golpear la roca? ¿Dónde les dije que íbamos a estar? En Números capítulo 20, versículos del 7 al 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿lo tienen? Continuamos. Y Jehová dijo a Moisés: toma la vara. Si gustan pueden abrir Éxodo 17 y Número 20 y ver que en los dos relatos la orden fue la misma. Toma la vara. Y reúne a la congregación, idéntico. Tú con tu hermano Aarón. Y ahora viene la diferencia, el cambio. ¿Cuál es el cambio? Habla a la peña, a la vista de ellos, de todos. ¿Y qué va a suceder? La peña, la roca, va a dar agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias.
¿Qué dice el texto? Que Moisés iba a ir otra vez. Iba a estar delante de una roca. Y a esa roca, en lugar de golpearla como había hecho la primera vez, solo le iba a hablar. Y la roca, que es Jesús, iba a dar agua espiritual, iba a dar agua física, todos iban a ser llenos, iba a dar agua espiritual, iba a dar su Espíritu Santo y todos íbamos a ser llenos, saciando nuestra sed. ¿Correcto? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara. Obediente Moisés, ¿verdad? Yo creo que esta parte todos la conocemos, porque todos acusamos a Moisés de desobediente. Qué hombre ¿verdad? Dios le está diciendo que haga algo y él hace otra cosa, ¿o no? Se me quedan viendo así como que yo soy el único mal pensado aquí. Desobediente Moisés. Dios le dice, toma la vara. Obediente Moisés tomó la vara, como Dios lo mandó. ¿Reunió Moisés al pueblo y a Aarón, sí o no? Sí, como Dios le dijo. ¿Se puso delante de la roca, delante de la peña, sí o no? Sí, como Dios le dijo. Y hasta ahí, obediente Moisés. Pero de ahí en adelante, igualito a mí, ¿o no? Esta historia nos puede representar a nosotros, o podemos sacar una lección para nosotros, muchas lecciones. Y la que no quiero dejar de largo es de que nosotros muchas veces somos obedientes hasta cierto punto. Y por eso no hemos alcanzado a ver la bendición plena de Dios en nuestra vida. Si Moisés hubiera sido obediente hasta completamente, él hubiera gozado de lo que él había luchado, por lo que él se había esforzado, entrar a la tierra. ¿Ok? Pero volvamos al relato. ¿Qué dice Moisés? Yo creo que ya cuando habló Moisés, ya se metió el problema. ¿Qué dijo Moisés? Oíd ahora, pueblo de Dios. ¿Ah? No. ¿Cómo dice? Ustedes tienen diferente versión a la mía. ¿Cómo dice la versión de ustedes? Oíd ahora, pueblo amado de Dios. ¿Ah? Yo me siento preocupado a veces cuando termino de predicar y me dicen, tú, bueno hermano, nos regañó. Ay, me siento preocupado porque digo, ay Señor, perdóname, me equivoqué. Porque Moisés se equivocó aquí. Moisés no había sido llamado para reclamarle, para regañar al pueblo. Moisés había sido llamado ¿para qué? Para saciar la sed del pueblo. ¿El pueblo estaba mal? ¿Sí o no? Sí. Pero el profeta tenía que hacer ¿qué? Saciar la sed. ¿Podía el profeta? ¿Podía Moisés? No. Dependía de Dios para saciar la sed. Pero él se puso en lugar de Dios. Moisés se puso en lugar de Dios. Y mientras Dios mira a su pueblo con ojos de amor, Moisés los vio como ¿qué? Rebeldes. ¿Ustedes son rebeldes?
No me digan que no. No me digan que no, porque cada vez me estoy sintiendo más pecador yo aquí. Somos rebeldes, mostramos rebeldía. Y como le decimos a los jóvenes, hay veces rebeldes sin causa, ¿verdad? Rebeldes solo por ser rebeldes. Pero no obstante, Dios tiene un propósito para nosotros. Y aún, como dicen las Sagradas Escrituras, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Moisés les dice: rebeldes, haremos salir. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a hacer que salga agua de la peña? ¿Quiénes? ¿Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo? No. Se le olvidó completamente a Moisés que no era él ni Aarón, pero él se pone como que él y Aarón son capaces de hacer salir agua de la peña. Y como ya no era Dios, como ya no iba a ser Dios, lo tenían que hacer a su manera. Dios había dicho: háblale. A la manera del hombre es como golpea. Y aprendamos eso, porque nosotros hemos sido llamados como pueblo sacerdotes de Dios, como profetas de Dios. Hemos sido llamados a que otros conozcan el amor de Dios. Pero hay veces se nos olvida que somos el sacerdote, el profeta de Dios, y en lugar de hablar con amor como lo hace Dios, ¿qué hacemos? Moisés estaba mal, definitivamente. Versículo 11: y alzando su mano, Moisés golpeó la peña 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Hay 2 detalles importantes aquí. Primero, porque golpeó Moisés 2 veces la roca, ¿fue que cometió el error? Si la hubiera golpeado una vez, ¿estaba bien? Una o 2 estaba mal. Pero recuerden que ya no era en nombre de Dios, sino que era en nombre de él y de Aarón. Porque ya no era en nombre de Dios, era en nombre de ellos. Golpeó la roca. Ahora, la segunda lección que para mí nuevamente llena mi corazón, toca mi corazón. Porque aun cuando yo sea un tremendo pecador, Dios ama a su pueblo y no va a dejar de bendecirlo, aunque yo sea pecador. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Estaba haciendo bien Moisés y Aarón? No. Pero siempre brotó agua de la roca. ¿Por qué? Porque no es el hombre, es Dios el que bendice. Y Dios, en su infinito amor, no iba a dejar que su pueblo muriera de sed. En su infinito amor, aun cuando nosotros como líderes nos podamos equivocar, Dios no va a dejar morir su pueblo. Aunque el deseo de Dios es ser líderes y pueblos juntos trabajando para que el mundo conozca el amor de Dios. Contestemos entonces nuestra pregunta. Isaías 53:4 declara: ciertamente
llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido por Dios. Cristo, la roca, Jesús, el símbolo de la roca, fue azotado, fue herido. Y un detalle importante que no quiero pasar de largo. Fue azotada la roca, fue golpeada la roca con la vara, no con una cuerda, porque Jesús no murió ahorcado, Jesús murió en un madero. Hasta allí el detalle de símbolos que Dios pone a tu vida y a la mía para que no nos confundamos. ¿Sabes qué? Lo leíamos, Hebreos 9, 26 y 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó, ¿cuántas? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, repito esto, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Mi hermano, definitivamente Moisés estaba rompiendo con un símbolo, con un mensaje de Dios a su pueblo. Jesús tenía que ser herido, muerto, ¿cuántas veces? Una sola vez. Amén. Al golpear Moisés por segunda vez la roca, estaba rompiendo por completo un símbolo sagrado. Estaba diciendo que no basta con que Jesús muera una vez. Estaba diciendo que hoy nosotros podríamos interpretar que no bastaba con que Jesús muriera una vez. Por eso tenía que hacer énfasis Dios en que Él debía ser herido una vez, una sola vez suficiente. ¿Para qué? Para perdón de tus pecados, para saciar nuestra sed. Y eso es algo más grande todavía, porque hemos dicho que el agua viva es el Espíritu Santo. Y bien es cierto, Jesús murió una sola vez para la remisión de nuestros pecados, pero bien es cierto que Jesús fue herido y muerto una vez para que su Espíritu Santo se derramara en nosotros. Porque resucitado Jesús, llevado al cielo, como encontramos en Apocalipsis capítulos 4 y 5, entronizado Jesús, fue capaz de derramar abundantemente su Espíritu Santo para con nosotros. El Pentecostés, un símbolo total del derramamiento del Espíritu Santo, de la promesa de Jesús: si me fuera, vendrá el Consolador. Jesús fue herido para saciar nuestra sed, para saciar nuestra necesidad de perdón de pecados. Pero también Jesús fue herido para que tú y yo tengamos un Consolador hoy. También Jesús fue herido para que tú y yo recibamos y vivamos en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo. Así que Jesús es algo más siempre para nuestra vida. Él siempre hace algo más de lo que tú y yo esperamos. Y para que no crean que estoy inventando, dice el libro Patriarcas y Profetas, página 442: por su acto temerario, Moisés restó fuerzas a la lección que Dios se propuso
proponía enseñar? ¿Cuál era la lección que Dios se proponía enseñar? Jesús ha de morir una sola vez. Siendo la roca un símbolo de Cristo, había sido herido una vez. Como Cristo había de ser ofrecido una vez. La segunda vez bastaba ¿qué? Hablar a la roca. Así como ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Recuerdan cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es: ¿qué necesitamos para que de nosotros brote agua viva, el Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos? Así como ahora, solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez, se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo. Pero gloria a Dios, porque ustedes y yo lo podemos rescatar hoy. A través del Espíritu Santo, ustedes y yo lo podemos entender hoy. ¿Qué podemos entender? Que Jesús nos ama, que Jesús murió por nosotros una vez para saciar nuestra necesidad. Pero más aún, no solo saciar nuestra necesidad física, sino también saciar nuestra necesidad espiritual. ¿Hace cuánto tiempo oraste tú? La última vez. ¿Hace cuánto tiempo ha pasado de que hemos orado? ¿Sabes qué? Muy pocas veces en nuestras oraciones recordamos pedir el Espíritu Santo con nosotros. Recuerda, Jesús murió para satisfacer nuestra necesidad física, pero también para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Jesús murió para que tú y yo hoy tengamos la oportunidad de ser transformados por el Espíritu Santo, de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser acompañados por el Espíritu Santo. Para eso también Jesús murió. ¿Qué estamos haciendo nosotros con Él? ¿Qué estás haciendo en tu vida con Él? Recuerda y recordemos, Dios satisface nuestras necesidades, pero hay una necesidad más grande que todas las necesidades de nosotros, y ese es una relación con Dios. Y eso lo logra el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. A esta hora quiero invitarte para que te des cuenta, para que meditemos, y de aquí en adelante en nuestras oraciones no falte el pedir que el Espíritu Santo nos acompañe. Está bien, necesitamos trabajo. Está bien, necesitamos que los ángeles de Dios nos cuiden, pero también necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme. Porque al guiarnos y transformarnos, sin duda alguna, nos encontraremos con Jesús. Y muy pronto.